con ilusiones ópticas en madera, tallado con motosierra y uniones perfectamente cortadas. Hoy exploraremos el trabajo de los mejores artesanos del mundo y cada proyecto es más satisfactorio que el anterior. Empecemos con una silla plegable cortada de una sola tabla de madera. Aquí tenemos a un artesano llamado Abuelo Amu, que decidió prescindir de tornillos y clavos y fabricar una silla plegable con un solo trozo de madera. Este método de construir una forma tridimensional a partir de un plano bidimensional es muy similar al kirigami, un arte japonés con papel que es similar al origami pero requiere cortes. Con unas pocas incisiones precisas, los artesanos pueden crear un modelo increíble a partir de una sola hoja de papel, pero el Abuelo Amu fue un paso más allá, haciendo lo mismo con madera. Probablemente asocies las sillas plegables con la playa, pero existen desde al menos el año 1500 a.C., e incluso los arqueólogos encontraron una de ébano y marfil en la tumba de Tutankamón. Una de las uniones más sencillas y comunes que se utilizan hoy en día es la unión de caja, que consiste en entrelazar dedos de madera que se unen como si se dieran la mano. Aquí, un carpintero llamado Wood Grain Junkie usó madera de nogal y palo rojo para lograr esos colores contrastantes, pero una de las desventajas de la unión de caja es que con suficiente fuerza se pueden separar fácilmente los dedos cuadrados. Normalmente se usa pegamento para mantener unidos los muebles, pero otras uniones como la cola de Milano japonesa suele resistir bien sin adhesivos. ¡Wow! ¿A alguien más se le salió una lágrima? Al igual que las uniones de la caja, las colas de Milano se componen de dedos de madera entrelazados, llamados clavijas y colas, pero están cortados con precisión en ángulos opuestos, uniendo las piezas de madera y haciendo que sea increíblemente difícil separarlas. Una cola de Milano es una de las uniones más resistentes que existen, y se ha utilizado durante tanto tiempo que los arqueólogos creen que es anterior a la historia escrita. Las colas de Milano se aflojan con el tiempo, por lo que se suele aplicar pegamento al usarlas en muebles más pesados, pero hay otras maneras de asegurar que dos piezas de madera se adhieran. Una unión de peine se realiza cortando dedos mucho más finos y al combinar esto con una cola de Milano, se obtiene una de las uniones más resistentes que existen. La forma en que se ensanchan los peines obliga a la madera a doblarse al martillarla, asegurando que la unión no se desvíe. Es muy satisfactorio observarlo y veremos más uniones mágicas más adelante. Pero primero pasemos de una unión antigua a algo más futurista, que involucra electricidad. Billy Woodworking es mitad carpintero y mitad científico loco, demostrando sus habilidades en la pirograbación. Un arte que literalmente significa escribir con fuego. Esta forma particular se llama pirograbado fractal y consiste en sumergir un trozo de madera de un líquido electrolítico capaz de conducir la electricidad. Luego se conecta un transformador de alto voltaje para aplicar una potente corriente eléctrica que quema estos hermosos patrones en la madera. Desde allí puedes dejar la madera como está o agregar pintura o resina coloreada para que las marcas de quemaduras parezcan eléctricas. Sin duda es una obra de arte magnífica, pero el proceso en sí no es tan genial. El pirograbado fractal es extremadamente peligroso, ya que el alto voltaje eléctrico implica que incluso el más mínimo error puede ser fatal. Desde 2017, 33 personas han perdido la vida a causa de esta actividad artística, así que definitivamente no es algo que debas intentar en casa, por muy genial que parezca. Además, si quieres crear patrones increíbles en madera, hay maneras mucho más seguras de hacerlo.
Algunos artesanos son capaces de crear obras de arte igualmente intrincadas a mano, pero antes de llegar a eso, veamos un método detallado que no requiere la intervención humana. Esta escultura del diseñador Greg Blampit fue tallada con una máquina CNC control numérico por computadora. En esencia, se trata de un dispositivo controlado por computadora que utiliza instrucciones preprogramadas para cortar, dar forma y tallar automáticamente materiales como la madera. Este sistema permite altos niveles de precisión. Una máquina CNC puede tallar patrones intrincados como este una y otra vez sin errores. Y lo más importante, evita astillas. Pero las máquinas CNC no se centran solo en los detalles delicados, sino que también pueden tallar objetos grandes, como esta barandilla. Prepárate para quedarte sin aliento. Vaya, esa barandilla quedó más pulida que yo en una cita. La máquina CNC que se usa aquí es la CMS Ares, y sus 5 ejes le permiten moverse en 5 direcciones para cortar objetos más grandes. A pesar de cortar grandes trozos de madera, es tan precisa como las máquinas CNC más pequeñas. Las máquinas CNC son impresionantes, pero no te preocupes, aún no han dominado por completo la carpintería. Y las uniones más complejas se siguen haciendo a mano. A finales del siglo XX, Sam Malouf se convirtió en uno de los fabricantes de muebles más reconocidos de Estados Unidos, y su obra se exhibió en la Casa Blanca y en varios museos como el Smithsonian. Una de sus piezas más famosas es su emblemática mecedora, que presentaba lo que ahora se conoce como la Unión Sam Malouf, el Everest de las uniones sin costuras para los aspirantes a carpinteros. La unión Malouf es una versión de una unión machembrada donde la lengüeta de madera encaja perfectamente en una ranura correspondiente para conectar dos piezas de madera que se ubican una al lado de la otra. Como se puede apreciar en esta versión de Canadian Woodworks, el artesano tuvo que realizar numerosos cortes para lograr la unión redondeada, pero el resultado es una silla hermosa y única, y se puede ver por qué Sam era tan valorado. Malouf inspiró a muchísimos artesanos y la nueva generación de carpinteros sigue ideando nuevas formas innovadoras de tallar madera. Por ejemplo, el ebanista californiano Dan Wynn creó una maqueta en madera suave, sedosa y totalmente a mano, con solo una amoladora y un poco de pintura en aerosol. Dan Wynn sin duda gana el premio a la creación más genial. Y herramientas de amolado como esta vienen de todas formas y tamaños. Una amoladora en particular usada para detalles finos y precisos es una Dremel, una pequeña herramienta rotativa capaz de crear grabados y adornos intrincados que parecen desafiar las leyes de la física. A primera vista parece una ilusión óptica, pero este artesano llamado AQ Creator usó una Dremel para cortar y lijar suavemente este bloque de madera en dos círculos entrelazados. Y no se detuvo ahí, sino que usó su fiel Dremel para crear una esfera dentro de una jaula. La forma en que AQ Creator calcula a ojo estas intrincadas formas y las corta a mano requiere un talento y una experiencia excepcionales. Veremos más rompecabezas tallados a mano en un momento. Pero, ¿y si quieres crear algo más grande que una baratija portátil? Para eso deberías acudir a Alison Crowther. Alison trabaja con solo un martillo y un cincel, tallando minuciosamente troncos gigantes de árboles hasta convertirlos en esferas perfectamente lisas. Luego usa el cincel para tallar intrincados patrones en la superficie, creando arte que parece más artefactos extraterrestres que esculturas de madera. Curiosamente, Alison trabaja exclusivamente con robles talados o dañados, y se centra en árboles cuya corteza se ha deformado para crear un nudo o protuberancia en el tronco. Su trabajo consiste en realzar la belleza natural de la madera resaltando sus imperfecciones, y creo que todos podemos aprender de Alison aceptando también nuestros defectos. El proyecto terminado es una auténtica belleza.
Convertir un árbol en una esfera es impresionante, pero otros carpinteros han transformado la madera en formas aún más alucinantes. Esta belleza es una puerta de persiana, compuesta por un conjunto de estrechas tiras de madera sujetas a un soporte flexible similar a una tela. Esto permite que las tablas se deslicen sobre un riel para doblarse en curvas, como una cortina de madera. En este gabinete, el carpintero William Douglas construyó su persiana con la misma pieza de madera, por lo que la textura y la veta natural son continuas. Parece una sola tabla sin cortar cuando la puerta está cerrada, creando una ilusión óptica muy agradable. Las lamas de la persiana son suaves como la seda, pero esta no es la única puerta impresionante que existe. Esta puerta de origami de la empresa texana SS Furniture Company es fascinante, pero desafortunadamente el artesano no se filmó mientras la hacía. Se crea cortando la madera en secciones angulares precisas y utilizando varios juegos de bisagras para plegarlas con un movimiento fluido. Sería imposible fabricarla para cualquiera que no sea un maestro artesano, pero en cambio esta técnica permite a cualquiera crear increíbles patrones de madera, y solo se necesita un taladro eléctrico. Josh Wright, carpintero, le ha dado a ese corte barato de madera un bonito diseño, fijando un taladro de forma que apunte hacia arriba y arrastrando la madera junto a su tornillo. El proceso es rápido y sencillo, y tras repetirlo varias veces logró teñir la madera y pegar las piezas para crear un jarrón con textura. Se pueden crear diseños similares clavando el lateral de un tornillo en un bloque de madera. Pero soy un hombre, así que odio las cosas bonitas como los diseños y las flores en jarrones, y quiero pasar a algo un poco más rudo, que requiera una motosierra. Aquí Grizzly Artwork usa una motosierra gigante, una amoladora rotativa y un soplete para convertir un tronco en la escultura perfecta de un oso. El tallado con motosierra se suele usar para crear esculturas más grandes, ya que usarla para una obra de arte tan pequeña podría no ser un buen resultado. Pero para los detalles súper finos alrededor de la cara y los ojos del oso, Grizzly Artwork usa una motosierra de tallado más pequeña para cortar con mayor precisión. Es genial y no es el único tallado con motosierra que veremos hoy. Aquí un artesano llamado Walshmaker muestra cómo el cosito con alambre puede usarse como un ingenioso truco de carpintería o para rescatar un proyecto roto, pero a diferencia de la carpintería tradicional, busca ser lo más visible posible, resaltando la forma en que se ha fijado la madera. El ebanista y diseñador Kevin Manville se atribuye la invención de esta técnica, y hoy se especializa en crear muebles geniales con cosido con alambre. Se ve increíble, pero imagina intentar limpiar esa mesa después de cenar. Si buscas arreglar una mesa y mantener la superficie lisa, afortunadamente existe otra opción. En lugar de coserla con alambres, ¿por qué no repararla con resina? Una de las resinas más populares para la fabricación de muebles es el epoxi, un material versátil que al principio es viscoso y vertible, pero que se vuelve sólido y duradero al mezclarlo con compuestos químicos que actúan como endurecedores. Puede ser transparente o de color y ha sido muy popular entre los fabricantes de muebles. Aquí, un artista ruso de la madera y maestro del epoxi llamado Evgeny Egorov pega dos piezas de madera y rellena el hueco con un epoxi color caramelo, como un café con leche gigante. El epoxi coloreado se mezcla con toques de blanco para crear un efecto jaspeado, y luego se cubre con resina transparente, antes de curarlo y lijarlo para crear una mesa preciosa que da gusto comer. O sea, comer en ella. Y si quieres vajilla de epoxi a juego con tu mesa de epoxi, no te preocupes, Evgeny te lo ofrece.
La máquina donde estaba el plato de Evgeny se llama torno. Esta máquina gira rápidamente la pieza en la que trabaja el artesano, permitiéndole cortarla o lijarla con una precisión perfecta. Imagínatelo como una de esas brochetas gigantes de kebab, solo que con madera en lugar de carne. Se puede usar para hacer creaciones increíbles, y mira cómo Dave Dalby limó un enorme tronco tulip wood para crear una elegante columna de madera. Los tornos no solo están diseñados para trabajar madera, también se utilizan ampliamente en diferentes industrias para hacer girar materiales como metal, vidrio y bloques gigantes de lápices de colores. Este artista llamado Wood and Stone cubrió 1000 lápices con resina antes de lijarlos con un torno para convertirlos en un cuenco. Nunca imaginé que los utensilios de cocina pudieran ser tan satisfactorios. Si ese cuenco te parece genial, prepárate para sorprenderte, porque algunos creadores de utensilios de cocina se saltan el torno y los hacen a la antigua, con la técnica tradicional de la pala. Hazte a un lado, chimenea relajante y crujiente. A partir de ahora quiero ver un bucle interminable de Galip Agirkaya raspando leña para calmarme. La herramienta que usa se llama gubia y tiene un borde curvo como el de una cuchara. El material que Galip usa es una madera más blanda como el tilo, lo que permite tallarla como si estuviera sirviendo helado. Cuando el suave trabajo de Leo con el cincel se combina con pintura azul brillante, el resultado es idéntico al océano, y tanto Leo como Galip extraen grandes trozos de madera para crear sus obras de arte. Pero para otros maestros cinceladores, el lema es cortar la pieza más fina posible. Este video proviene de un evento anual celebrado en Estados Unidos llamado Kesurou Kai, que celebra la práctica de la carpintería artesanal. Una de las partes más impresionantes y satisfactorias del evento es una competencia donde la gente se reúne para ver quién puede producir la viruta de madera más fina con un cepillo de mano japonés. Estos Kesurou Kids están haciendo pañuelos a partir de árboles, y la madera que cortan es tan fina que casi parece seda de una telaraña, aunque se necesitaría una araña gigante para producirla. ¡No, gracias! Pasemos del tallado competitivo a un artesano que quiere hacer algo que realmente pueda usar en casa, mientras observamos este tablero geométrico. Este encantador tablero de ajedrez fue creado por Sold Out Supply con la ayuda de una máquina CNC. Se cortó la madera en bloques precisos con forma de rombo. Luego el artista les dio forma de cubos y los cortó en pequeñísimas láminas para crear un patrón geométrico que se podían insertar en agujeros en un tablero más grande. La tarea parece ardua, pero el trabajo de Sold Out Supply no había terminado, y utilizaron el mismo método para crear un tablero similar con pequeños cubos de madera. Esta fantástica mesa hecha con materiales reciclados es de la empresa francesa de mobiliario Meubles Thouret y está hecha con una mezcla de madera astillada y epoxi transparente. Incluso se exhibió en la feria Maison & Objet en 2024, una feria anual de diseño de muebles en París. Demuestra cómo se pueden usar materiales reciclados para crear muebles increíbles, pero mucha suerte si intentas pasar la sal sin que caiga en el abismo de la desesperación eterna. El hoyo se hizo con listones de madera perfectamente curvados, lo cual se puede lograr cortándolos de bloques de madera más grandes, pero eso es bastante desperdicio, y también se pueden curvar tablones sólidos con una técnica de carpintería llamada curvado de madera. Aquí, Caterina Fenton dobló esta madera sumergiendo las tablas en agua caliente y sujetándolas con abrazaderas y cinta adhesiva.
Una vez que la madera sale del agua, solo es flexible durante 30 segundos, así que tiene que trabajar con rapidez. Es una técnica increíble y aunque Caterina la usa para crear obras de arte con curvas, también tiene aplicaciones prácticas, como en la construcción de muebles con bordes redondeados. Las curvas no son lo más resistente para construir muebles, pero lucen increíbles, y algunos trabajos de carpintería se centran más en la estética que en la practicidad, como esta mesa en forma de cocodrilo tallada con motosierra de Scott Dow. Le da un nuevo significado a las básculas de cocina, y aunque la mesa es hermosa, no deja mucho espacio para los platos. Y Scott no es el único artesano que ha creado bellas artes. Este peculiar nudo cilíndrico fue creado por el escultor y matemático Linus Rauf. Aunque su diseño imita dos trozos de madera unidos, la realidad es mucho más compleja. Al observar su sección transversal se observa que se compone de varias piezas de madera cortadas por una máquina CNC y clavadas entre sí. Esta obra de arte es increíble en sí misma, pero en realidad fue solo el prototipo de una versión de plástico más grande que Linus imprimió posteriormente en 3D y que luego se convirtió en una gigantesca escultura de metal. La estatua final de 590 kilogramos se exhibe en los Países Bajos. Esta siguiente unión satisfactoria se conoce como unión de brida a inglete. Una unión de inglete implica que dos piezas se cortan en ángulos opuestos para formar una esquina al unirse. En este caso se ha combinado con una unión de brida, que consiste en cortar una pieza de madera en forma de U para que la otra la atraviese por completo. Pero un artesano llamado Olaf Davidson decidió hacer una unión que fuera aún más versátil y que pudiera usarse para crear una esquina en múltiples direcciones. Ya sabes, los carpinteros como Olaf son una especie de héroes anónimos de la sociedad. Pasan horas elaborando con maestría una unión de 3 vías para terminar un mueble. El diseño de Olaf es bastante futurista, pero no hay nada como los clásicos. Y esta siguiente unión se ha utilizado en Japón durante siglos. La unión Kanawatsugi se utiliza para unir dos piezas delgadas de madera y alargarlas. Consiste en cortar varias muescas para unir la madera y un orificio en el centro de la unión que permite conectar ambas piezas con una clavija cuadrada. A menos que se retire la clavija, la unión no se puede separar, y fue diseñada para la construcción de viviendas para soportar las vibraciones de terremotos. La unión Kanawatsugi es increíblemente funcional, pero otras uniones son un poco más imprácticas. Basta con echar un vistazo a esta. Esta peculiar unión es una creación de Pierre Chapot, un diseñador de muebles francés que trabajó durante todo el siglo XX. Pierre la ideó para su silla S11 en 1966, y aunque parece increíblemente complicada, en realidad está compuesta por solo 3 piezas idénticas entrelazadas. Años más tarde, el ebanista alemán Peter Seeland desarrolló este famoso diseño pegando un cubo de madera en el espacio faltante y cerrándolo para crear una unión triangular. Peter llamó a su creación Unión Nodus. Desafortunadamente no hay muchas imágenes de Chapo o Seeland trabajando en sus creaciones, pero mira esta conexión igualmente satisfactoria que también está compuesta por 3 piezas entrelazadas, la unión Castillo. Esta unión se utiliza normalmente para muebles de exterior pesados, y como un antiguo castillo europeo, permanecerá unida durante mucho tiempo, incluso sin pegamento adicional. Esta unión de lazo, también llamada unión mariposa, se suele usar como opción estilística o para reforzar grietas o imperfecciones en piezas de madera. En este caso, Paul Katz refuerza una grieta en su madera, y sin duda luce más pulida con ese añadido, casi tanto como estas líneas curvas. 2 hours later. Es increíble lo realistas que son los robots hoy en día. Espera, ¿me estás diciendo que es un humano el que simplemente imaginó un patrón de ondas perfectamente uniforme? Me rindo. Yo no puedo ni dibujar un círculo. Hablando de crear ondas, otro artesano ha logrado que la madera maciza parezca líquida, con estas estanterías que gotean como agua.
Deja de filmar. Tu estante se está derritiendo. Bueno, ok, obviamente no se trata de madera mágica que gotea, sino de otro ejemplo de artesanía experta. Si te fijas bien, no verás costuras ni juntas ni visibles entre los estantes planos y la sección de goteo, lo que significa que el artesano talló cuidadosamente cada estante y goteo de la misma pieza de madera. El estante se fabricó en la década de 1950, así que esta técnica se hacía a mano. Pero hoy en día, otros artesanos pueden crear diseños similares mucho más rápido con la ayuda de máquinas CNC. Aquí Sold Out Supply usó una máquina para cortar el patrón de goteo, lijarlo a mano y pegarlo a otro bloque de madera en una unión en cascada. Esta es una unión a inglete, donde las vetas de dos piezas de madera se alinean perfectamente, creando la apariencia de una sola pieza que fluye a la perfección sobre una esquina. ¿Lo captas? Como una cascada. En carpintería se suele colocar una pequeña clavija de madera llamada espiga en dos agujeros cortados con precisión para conectar dos piezas en madera. Pero ¿qué pasa si eres un poco tonto y los agujeros que cortas son demasiado grandes para la espiga? Pues los artesanos del sur demuestran que esto se puede arreglar fácilmente con un solo tornillo o clavo. ¿Lo logró? Este es un tipo de unión traslapada, donde una pieza de madera se superpone a la otra al unirse. La técnica específica es de la media solape, ya que se ha quitado la mitad de la madera de cada viga, lo que deja una amplia superficie para aplicar pegamento y tacos, y te permite que cada pieza encaje suavemente. La ventaja de esta unión es que es rápida y fácil de hacer, por lo que son muy populares en la construcción. Y esta de Settlement Post and Beam se usará para construir la estructura de una casa. Su desventaja es que aparte de la forma satisfactoria en que se deslizan, no son muy atractivas. Pero si quieres una unión de vigas que luzcan un poco más deslumbrante, contrata a un carpintero que solía crear recompensas para salas de escape. Este es Patrick Holcomb de Douglas Fir Design, quien crea uniones increíbles como esta que requieren 3 tablas de madera que encajan como piezas de un rompecabezas. Algunas uniones son increíblemente complejas y es imposible saber cómo las ha ensamblado el carpintero. Así que si no eres un artesano experto, probablemente tendrás que empezar con una técnica de construcción de muebles un poco más sencilla. Y yo tengo justo lo que necesitas. Genial, ¿verdad? Se llama Zip Bolt y permite unir dos piezas de madera en un instante. Un mecanismo de plantilla se gira con un destornillador para apretar las piezas. Permite unir la madera sin necesidad de cortar juntas complejas y se puede usar para escaleras, encimeras y prácticamente cualquier mueble imaginable. ¿Cuál de estos procesos de carpintería te resultó más satisfactorio? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.